Doctor Félix Lobo, bienvenido al Foro Internacional de Salud acá en Lima. ¿Puede hacer su exposición? Muchas gracias. Pues entonces podemos comenzar a trabajar una vez solventadas las dificultades técnicas, aunque no todas, con este procedimiento de Skype espero que lo podamos resolver. Y también entiendo que están contemplando, están viendo las imágenes de mi ponencia, me va a servir de guión. De manera que podemos comenzar ya. Podemos ver en la primera imagen el esquema, el índice de mi intervención. En primer lugar, yo dedicaré unos minutos a comentar la tensión, la polémica entre público y privado en relación con los hospitales. En esta primera imagen del índice, el primer punto se refiere a la polémica hospitales públicos, hospitales privados. Hablaré un rato sobre la colaboración público-privada en sanidad, qué significa y cuáles son sus implicaciones, y luego ya del desarrollo de la colaboración público-privada en la Unión Europea y los diferentes modelos que en la Unión Europea se están utilizando. Y finalmente haré referencia a algunos problemas que se han apreciado en las fórmulas de colaboración público-privada que se están aplicando en la Unión Europea. En la siguiente imagen quiero expresar el interés que tiene el tema. Se ha dicho que las autoridades públicas cada vez están más interesadas en cooperar con el sector privado a la hora de garantizar el suministro de una infraestructura o la prestación de un servicio. Son palabras de un informe de un grupo de expertos de la Unión Europea. Este interés se debe a los beneficios que podrían obtener el sector público de los conocimientos y la experiencia del sector privado, en particular en términos de eficiencia, y también por las restricciones fiscales, por las restricciones del presupuesto. Aquí están las dos ideas clave. Primero, seguramente el sector público puede aprender del sector privado en cuestiones de eficiencia. Segundo, la colaboración con el sector privado también puede ser muy interesante debido a que naturalmente los presupuestos públicos están sujetos a una restricción, a unas limitaciones, y en ocasiones hace falta disponer de fondos que no están disponibles en los presupuestos. Ahora bien, en la siguiente imagen, como pueden ver, y seguimos con la opinión de este grupo de expertos de la Unión Europea, en un informe que acaban de publicar muy recientemente y del cual luego veremos la referencia completa, también hay que tener en cuenta que la colaboración público-privada no es una solución milagrosa. Hay que evaluar proyecto por proyecto y hay que comparar con otras opciones, de tal manera que nuestra posición, diríamos, pragmática, crítica frente a esta fórmula de trabajo. En la siguiente imagen vamos a empezar a comentar las ventajas que nos parece que tiene el hospital público a priori. Los dos argumentos fundamentales pues son, como vemos en la próxima diapositiva, un argumento de equidad, de justicia distributiva. Si la financiación es pública, pues podemos independizar el acceso al hospital de la capacidad de pago de la persona, pero también puede haber razones de eficiencia que apoyen las fórmulas públicas. Por un lado, si tenemos una fórmula de financiación y de gestión pública, en principio podemos no caer en el riesgo, en el peligro de la selección de riesgos, aunque eso también dependerá de las fórmulas de financiación concretas que se den en el sector público. También podríamos pensar que una ventaja de las fórmulas públicas es que entre los servicios, las distintas unidades y los clínicos que están trabajando en el hospital público de que se trate, pues podría haber quizás una mayor cooperación, menor espíritu de competencia. Esa cooperación a veces podríamos entender que es positiva. Inconvenientes del hospital público. En la siguiente imagen pues podemos resumirlos. En primer lugar, el estímulo a la contención de costes es un estímulo débil, porque las ventajas o los ahorros que consigamos en general es el propio Estado, el propio gobierno, el que se apropia de esos ahorros, y entonces los gestores
no están tan motivados. No es fácil diseñar un contrato completo, como decimos en economía, entre el sector público y el gestor del hospital, donde precisemos los incentivos adecuados, por ejemplo, mediante el pago por resultados, para que el incentivo a ahorrar costes sea fuerte. O, como se ha dicho, la restricción presupuestaria que afecta al gestor público es una restricción presupuestaria débil. Al final no es responsable de las pérdidas en las que incurre, los excedentes son apropiados por el Estado, no son internalizados o no son apropiados por la gerencia, y eso hace que esa restricción presupuestaria sea débil. Es lo que en economía llamamos contratos incompletos, que dificultan el buen funcionamiento de la organización. Los hospitales privados, también muy brevemente y muy en síntesis, ¿cuáles son sus ventajas o por qué, al menos a priori, podemos decir que tienen o pueden tener mayores niveles de eficiencia? Bueno, lo primero es que también tenemos que tener cuidado con las comparaciones y darnos cuenta de que para comparar entre público y privado, pues hemos de comparar instituciones o en este caso hospitales similares. Si tienen costes diferentes porque su objetivo y la complejidad de sus servicios y los casos de los pacientes son distintos, claro, la comparación puede fallar. Tenemos que hablar de estructuras de costes similares. Sin duda, el sector privado tiene mayor flexibilidad. Los factores de producción, los inputs y también, de manera muy importante, los recursos humanos. Esto sería muy importante, por ejemplo, en el caso de España. También el sector privado tiene mayor flexibilidad. Naturalmente, tenemos la cruz de lo que vimos anteriormente. Ahora, el del hospital privado podemos decir que es más sensible al incentivo financiero, porque los gerentes se pueden apropiar, pueden internalizar los beneficios. De manera que tienen incentivos a reducir costes. Esto puede tener una consecuencia negativa que vemos en la siguiente imagen, que es que pueden realizar selección de riesgos. Es decir, si los incentivos y el contrato entre el sector público y el sector privado no está adecuadamente diseñado, podríamos caer en lo que llamamos la selección de riesgos, es decir, tratar la entidad que gestiona el hospital con una forma privada de atender solo a los pacientes que exigen menos recursos, a los pacientes menos complicados, y entonces quedarse solo, como decimos, con los riesgos buenos y rechazar los riesgos malos. Ese es un peligro que hay que atajar. También, por otro lado, hemos de tener en cuenta que si la financiación es totalmente privada, podemos tener problemas de equidad, de justicia distributiva, y nos interesa el acceso universal a los servicios sanitarios, que quizás con fórmulas puramente privadas, especialmente en el ámbito de la financiación, pues no quedarían resueltas. Eso en cuanto a ventajas e inconvenientes a priori. Pero ¿qué dicen las pruebas empíricas, qué dicen los datos, los estudios que se han realizado con datos sobre el desempeño y la eficiencia de los hospitales públicos y privados? Bien, pues el resultado de una revisión de la literatura relevante, resultado en el que además los diversos estudiosos están bastante de acuerdo, la imagen es una imagen, diríamos, que no se decanta ni en un lado ni en el otro, ni por un platillo de la balanza ni por el otro. Distintos autores, como ven en la imagen, pues tienen resultados unas veces dan alguna ventaja a los hospitales privados, otras veces a los hospitales públicos. De tal manera que la imagen no está claramente decantada de un lado. Por ejemplo, en un artículo muy conocido de Hollingworth, pues ha examinado hospitales americanos y hospitales europeos con distintas medidas de desempeño, que aquí en esta imagen que tenemos delante, el gráfico titulado Evidencia Empírica, vemos en el eje vertical la medida de la eficiencia y los rectángulos corresponden a los distintos tipos de hospitales. Entonces, a la izquierda del todo, junto al eje vertical,
Lo ven, ¿verdad? Lo ven apreciablemente. Sí, serían los hospitales con beneficio, los hospitales con ánimo de lucro. A continuación, con un desempeño mejor, estarían los hospitales privados pero sin fines de lucro. Y arriba del todo, en tercer lugar, aparecerían los hospitales americanos, estos son datos de los hospitales americanos públicos, con un resultado mejor en términos de eficiencia. Más a la derecha tendríamos resultados de hospitales europeos. Entonces, la imagen final de este artículo de Hollingsworth es que los hospitales públicos tendrían alguna ventaja en términos de eficiencia respecto de los hospitales con ánimo de lucro o incluso los privados sin fines de lucro, aunque tampoco una ventaja, diríamos, defensiva ni clarísima. Por consiguiente, la imagen final de la literatura o el resumen final que podemos hacer de la literatura sobre estudios empíricos en cuanto al desempeño de hospitales públicos y privados no es una imagen que claramente podamos decir que se decanta radicalmente ni en favor del sector privado ni en favor del sector público por el hecho de la propiedad. Es decir, aquí lo que estamos es tratando de ver diferencias derivadas de que la propiedad sea pública o que la propiedad sea privada. No estamos examinando otras posibles variables, características de la gerencia, fórmulas de la organización, etcétera, etcétera, sino exclusivamente la comparación entre público y privado. Paso los detalles de los resultados de este artículo y me sitúo ya en la imagen que lleva por título Colaboración público-privada en sanidad, después de hacer ese resumen de la literatura empírica, ese resumen brevísimo, no tenemos mucho tiempo, de la literatura empírica sobre estas cuestiones. Pero ¿qué entendemos por colaboración público-privada? En la Unión Europea se dice que se refiere a formas de cooperación entre autoridades y empresas privadas para proporcionar la financiación o la construcción o la renovación, la gestión o el mantenimiento de una infraestructura o el suministro de un servicio. Estas son palabras, la definición que utiliza el libro verde sobre colaboración público-privada que la Comisión Europea publicó en 2004. Destaca también que una característica importante de la colaboración público-privada es su dimensión temporal. Se supone que estamos hablando de una relación estable, prolongada, diríamos a largo plazo, no de otras fórmulas de relación público-privada que ya sabemos que hay muchas. Aquí vemos en la siguiente imagen los dos tipos fundamentales que me interesa subrayar. La colaboración público-privada puede referirse a una infraestructura, la construcción de una infraestructura o la explotación, la gestión de una infraestructura, pero puede ir más allá. Incluye también el suministro de servicios. Luego veremos los tipos más en detalle, pero guardemos en nuestra mente estas dos clases básicas, infraestructuras o inclusión también de servicios. Y si miramos hacia el sector sanitario, también tenemos que tener en cuenta desde ese primer momento que tanto las infraestructuras como la prestación de los servicios son complejos. Estamos hablando de niveles de complejidad elevados si comparamos con otros ámbitos como puede ser, pues, por ejemplo, el del transporte público, la complejidad técnica y organizativa es menor. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las autopistas o carreteras que han sido muchas veces objeto de fórmulas de colaboración público-privada. Más precisamente, en los textos de la Unión Europea que estamos manejando, nos dan cuáles son las características que debe reunir la colaboración público-privada para que podamos hablar de este concepto. El objetivo ya lo hemos dicho, bien infraestructuras, bien gestión de servicios, o las dos cosas, pero debe reunir estas otras características. La iniciativa del sector público, asentarse sobre un proyecto claramente definido, que haya un reparto de riesgos financieros, de tal manera que una parte del riesgo financiero del proyecto efectivamente se traslade al sector privado,
Debe haber una relación contractual limitada en el tiempo, pero como hemos dicho antes, en general prolongada, y claramente debe haber una separación entre sector público y financiador. Estos serían requisitos que se estima que deben cumplir estas iniciativas. ¿Qué ventajas tienen los contratos de colaboración público-privada, al menos a priori? Bueno, en primer lugar, al menos en la Unión Europea, las fórmulas de contratación son competitivas. Suelen ser concursos públicos, competitivos, con transparencia, con publicidad, cosa que en otro tipo de operaciones más tradicionales puede no darse así. Y esto es muy beneficioso, esa transparencia, esa posibilidad de competencia a la hora de optar, de empujar por un contrato de este tipo. Luego está la gran ventaja de estas operaciones, que la inversión inicial está a cargo de la empresa privada. De manera que, si estamos hablando de construcción de hospitales, pues el sector público disfruta de la disponibilidad adelantada de los hospitales, aun cuando en sus presupuestos no haya tenido los recursos necesarios. También, en muchas ocasiones, desde luego esto ocurre en Europa, en las obras de construcción realizadas por el sector privado, pues suelen cumplirse los plazos mejor y no suele haber los retrasos que a veces hay en las obras públicas. Incluso los contratos lo que hacen es crear los incentivos necesarios para que esto sea así, de tal manera que las empresas constructoras y luego muchas veces explotadoras del hospital pues tengan un estímulo, un incentivo a terminar a tiempo. También es muy importante para el sector público que se reduce la incertidumbre, porque el ajuste al presupuesto nos va a significar un menor coste. Seguimos en la próxima imagen con otras ventajas de los contratos de colaboración público-privada. También tenemos más certidumbre porque las obligaciones de pago futuras ya están concretadas en el canon que debe satisfacer la empresa privada. Entonces el sector público sabe que a lo largo del tiempo, en el futuro, tiene una obligación financiera que está bien concretada desde el principio, anticipada. Si la fórmula de financiación es un pago per cápita, si el sector público abona al sector privado, a la empresa del sector privado que ha obtenido el contrato, sobre todo si es un contrato de servicios sanitarios, si es un pago per cápita por persona acogida, pues entonces el incentivo es ahorrar costes. Aquí introducimos el incentivo a ahorrar costes, que es un incentivo muy importante, y esto pues puede ser muy beneficioso. También, naturalmente, buscamos una transferencia de riesgo desde el sector público a la empresa privada, el riesgo financiero de que las cosas se compliquen, de que tengamos un case mix más complicado, casos de enfermedad entre los pacientes más complicados de lo inicialmente previsto, que haya una epidemia, etcétera, etcétera. Ese es un riesgo que estos contratos buscan transmitir al sector privado, como es lógico. Y luego, finalmente, en estos contratos, en general, cuando concluye el plazo, los edificios, las instalaciones, los servicios van a revestir al Estado, a revertir al Estado, que los va a poder seguir explotando. En la siguiente imagen hablamos de las posibles desventajas o posibles problemas en los que podemos incurrir. A veces no se valoran previamente alternativas, y esto hay que hacerlo siempre. El mismo pago per cápita, cuya ventaja acabamos de ver, puede tener una desventaja, es que comprometa la calidad del incentivo a ahorrar costes. Si no se organiza adecuadamente, pues puede llevarnos más allá de lo que es admisible, se puede ver perjudicada la calidad de la atención y podemos caer incluso en la selección de riesgos. También, si hablamos de hospitales a los que se refiere un contrato concreto, pues puede ocurrir que haya problemas de coordinación con la atención primaria o con hospitales de un nivel superior. La duración del contrato es muy importante. En España, por ejemplo, hemos tenido contratos que están vigentes de 30 años, incluso prorrogables hasta 50 años. Muchos piensan que estas duraciones son excesivas. Tampoco pueden ser muy breves, porque hay que asegurar a la empresa un periodo suficiente para que su inversión genere el retorno necesario.
A veces también las administraciones pueden tener una cierta debilidad y en negociaciones sucesivas con las empresas privadas, contratistas o concesionarias, pues renovar o aumentar el canon, el precio, y entonces las ventajas de certidumbre financiera que decíamos a largo plazo pueden no ocurrir. Y finalmente también hay una última pregunta, y es si realmente se transfiere el riesgo. Hay que reconocer que en sanidad es difícil, y esto el sector público lo tiene que tener muy presente, que es difícil transferir el riesgo totalmente. Porque si en última instancia el hospital ha de cerrar, pues cerrar un hospital puede ser una operación muy complicada, con consecuencias políticas negativas, y entonces muchas veces los gobiernos o las administraciones provinciales o regionales pues se van a resistir, y entonces va a ser difícil que el riesgo se transmita totalmente. Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo se ha desarrollado la colaboración público-privada en la Unión Europea? Aquí tenemos la imagen de las portadas, no sé si lo ven bien, del libro verde de la Comisión, que se publicó en 2004, en el que se discuten los problemas, ventajas e inconvenientes de la colaboración público-privada. Y también hubo una declaración, lo que en las instituciones de la Unión Europea se conoce como una comunicación de la Comisión Europea. Saben que la Comisión Europea es el gobierno, el ejecutivo de la Unión Europea, en el que habíamos dado doctrina, da directrices para que los países adecúen sus legislaciones y sus prácticas a esas ideas. Y entonces tenemos esa comunicación, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, sobre colaboración público-privada, que se publicó en 2005. Esta imagen, no sé si la ven muy bien, está extraída de un estudio en el que, con una encuesta a los distintos países de la Unión Europea, se trató de pulsar, bueno, cuál era el desarrollo práctico de la colaboración, de las fórmulas de colaboración público-privada en distintos países europeos. Quizás no se vea claramente, pero fíjense que en la columna quinta, empezando por la izquierda, está en inglés, hay muchos yes, 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 sí, 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 sí que en estas acciones de inversión de capital, de construcción, de renovación de hospitales, en los países europeos considerados, vemos que hay una gran mayoría de síes. De sí está participando la iniciativa privada. Es decir, que vemos como en Bélgica, en Inglaterra, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, ha habido participación de la financiación privada, y también en los dos últimos, en Suecia y Holanda, desde luego, ha habido participación de la iniciativa privada y operaciones de colaboración público-privada, como estoy diciendo. De tal manera que hay, digamos, un predominio y ya una experiencia relativamente dilatada en operaciones de este tipo. La siguiente imagen y las que van a venir, resumimos brevísimamente en los minutos que nos quedan la tipología, las fórmulas concretas que se están utilizando en Europa de colaboración público-privada, tal y como son resumidas por este informe muy reciente. Se acaba de publicar y lo pueden ustedes encontrar fácilmente en la web de la Unión Europea, por este comité de expertos al que ya nos hemos referido. Es un informe publicado hace semanas. Bueno, esta sería, delante tienen en la siguiente imagen la tabla de los 8 tipos que se contemplan en estos informes de la Unión Europea. Veámoslos con un detalle un poco mayor. En primer lugar, tendríamos el modelo que hace que el objeto del contrato se refiera solo a la construcción de una infraestructura. Tendríamos, en nuestro caso, una infraestructura hospitalaria, un hospital, y también, frecuentemente, son objeto del contrato servicios e instalaciones, podríamos llamarles duros, dice el informe, es decir, que se refieren a instalaciones como aire acondicionado, iluminación, redes de gases, etc. Aquí es las infraestructuras más físicas,
específicas, más concretas, las que son objeto de la colaboración público-privada. Muchas de las iniciativas que los ingleses llaman iniciativas de financiación privada, las famosas PCI inglesas, son de este tipo. Se refieren a la construcción del hospital y la gestión del mantenimiento de algunos de los servicios de ese hospital. El siguiente tipo, el segundo, también sería un modelo de infraestructura solo, pero aquí la propiedad de la entidad que se ocupa de la construcción y luego de la gestión, desde el principio es exclusivamente pública. Este sería el caso, por ejemplo, un caso en España, el ejemplo del Hospital Universitario Central de Asturias. Tendríamos un tercer modelo en la imagen siguiente, el modelo referido a solo infraestructura, pero ampliado, porque incluye, además de lo que incluye el anterior, edificio y determinados servicios, gestión de tecnologías de información, esto puede ser objeto de contrato también, y también servicios, entre comillas, blandos, como puede ser la limpieza, menos tecnológicos, lavandería, restauración, etc. Y también puede incluir todo o parte del equipo médico, el equipo estrictamente médico. Hasta aquí no hemos pasado de las infraestructuras, las instalaciones y los equipos. Pero podemos ir más allá e incluir, como decíamos al principio, o entrar ya en la segunda gran categoría de fórmulas, los servicios clínicos. Y hay un modelo en el que se utilizan dos empresas gestoras. Este es un modelo que, por ejemplo, se ha usado en Portugal y en España. Hay una empresa que se dedica a la construcción del edificio y la administración de la infraestructura, y aquí es donde más entrada tiene el capital privado, y hay otra empresa, por ejemplo en España, una empresa pública que gestiona los servicios clínicos. Esta parece una fórmula bastante razonable, de tal manera que en la explotación del hospital van a concurrir una empresa privada que construye y mantiene el hospital y recibe durante un periodo el canon consiguiente. Por otro lado, tenemos la empresa que se dedica a la gestión de los servicios clínicos, que en ocasiones, por ejemplo en el caso de España, es una empresa pública. El quinto tipo, en la imagen siguiente, sería también una fórmula en la que tenemos infraestructuras y servicios médicos, en este caso, diríamos, especializados o monoproducto. Por ejemplo, en Escandinavia, alguna fórmula en la que en la instalación, el equipamiento sanitario se refiere a cirugía articular o centros de diálisis o lo que en Inglaterra llaman centros de tratamiento independientes. Es decir, no son hospitales, no estamos hablando aquí de hospitales completos, sino de entidades que prestan un servicio hospitalario determinado, bien definido. Más allá tendríamos servicios más completos, por ejemplo, con hospitales comarcales que dan la atención de salud hasta el nivel secundario, hospitales de segundo nivel, hospitales de distrito, hospitales comarcales, como llamamos en España, donde el objeto de contrato son las infraestructuras generales, la gestión de instalaciones, también los servicios médicos. Este sería el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, donde muchos hospitales de las cadenas alemanas se acogen a esta fórmula. Un modelo aún más completo tendríamos también, es característico de algunos hospitales alemanes, hospitales de tercer nivel, muy complejos, hospitales universitarios con docencia, con investigación, en el que estos hospitales, todos sus servicios, son también objeto de la colaboración público-privada. Y finalmente tendríamos un último modelo del que tenemos también experiencias en España, el modelo en el que ya se integra no solo la atención especializada, sino también la atención primaria, de tal manera que la empresa concesionaria, la empresa que forma parte de la colaboración público-privada, recibe una cantidad per cápita y se compromete a cambio de esa cantidad
a construir, mantener y gestionar un hospital, pero también los servicios de atención primaria del distrito de forma integrada, con lo cual los inconvenientes de falta de coordinación entre atención especializada del hospital y atención primaria pueden llegar a desaparecer, y tenemos una fórmula integrada. Este es lo que en España llamamos el modelo Alcira, que es muy famoso y que realmente es una fórmula que tiene grandes problemas de la colaboración público-privada. Ese grupo de expertos estaba designado para plantear los problemas. Digamos, aquí vamos a ver lo que se considera tarea pendiente. En primer lugar, señalan problemas de información, de falta de transparencia, que no permite hacer análisis buenos. Entonces, comentan o aprecian que debería haber más datos, debería haber una mejor información para poder analizar estas experiencias mejor. Concluyen también que no hay evidencias, y en esto concuerdan con la literatura científica que hemos resumido antes, en el sentido de que sea absolutamente claro que las fórmulas de colaboración público-privada son más rentables que fórmulas tradicionales. Bueno, nos han dicho que falta información, entonces difícilmente podríamos llegar a una conclusión absolutamente clara en este sentido. También dicen que si queremos hacer comparaciones que sean absolutamente tajantes, absolutamente claras, pues tendremos que referir la comparación a una población de pacientes bien definida y en relación con una alternativa definida, para que la comparación sea clara. Muchas veces estas comparaciones no son metodológicamente robustas. También dicen que la propiedad, simplemente la propiedad privada o pública, no es el factor determinante. A mí me parece que esta es una idea interesante. El último párrafo. Una estructura adecuada de incentivos para los proveedores, incluidos los mecanismos de financiación, junto con una gestión competente y el seguimiento, son los determinantes más importantes de los resultados y del coste-efectividad. De tal manera que podríamos tener esta conclusión, ¿no? El claroscuro que hemos visto, con defectos de información, sin posibilidad de llegar a juicios tajantes, pero ya vemos que además de la propiedad nos tenemos que preocupar también de definir claramente los mecanismos de financiación, que la gestión sea competente, que los incentivos estén adecuadamente diseñados, y aquí es donde realmente podemos obtener resultados. Y para concluir, me gusta repetir unas frases de un gran economista y premio Nobel, Stiglitz, más generales. Ahora estamos ampliando el foco en las dos próximas y finales imágenes de intervención sobre la relación entre sector público y sector privado. Decía Stiglitz ya hace unos años que en los últimos años hemos encontrado debilidades del Estado, pero él piensa que existe un campo para la intervención del Estado, porque las soluciones de mercado también siguen presentando problemas. El reto ahora, dice, es cómo pueden los gobiernos utilizar o gobernar los mercados, cómo podemos diseñar instituciones y medidas que aprovechen las ventajas de cada una de estas dos soluciones, que reconozcan los fallos del mercado, pero que también tengan en cuenta las debilidades del Estado. Dice, no existen soluciones fáciles, si existieran ya las habíamos puesto en marcha, pero necesitamos romper los moldes del pasado. Las ideologías de izquierda que asumen simplemente que el gobierno puede solucionar con cualquier problema con tal de que tenga voluntad de hacerlo, y las ideologías de la derecha que simplemente pretenden que los mercados pueden solventar cualquier problema. Necesitamos un tercer camino, este es el reto de las décadas por venir. Parece, para concluir, que Stiglitz estaba imaginando algo parecido a estas fórmulas de colaboración público-privada que no tanto nos interesan y que nos han ocupado estos minutos. Pues muchas gracias por su interés, espero que las imágenes hayan llegado bien y hayan podido leer los textos correctamente,
y también oír mi voz sin problema. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Félix Lobo de la Universidad Carlos III de Madrid por su presentación, e invitamos a la mesa, por favor, a los expositores para iniciar los comentarios de esta mesa. Creo que los participantes hemos sido testigos de dos brillantes conferencias. Para quienes recién se acercan al tema, evidentemente son presentaciones sumamente didácticas, integrales, que nos permiten ver de una sola vez toda la experiencia y la sistematización de distintas experiencias. Y para quienes ya tienen experiencia, por supuesto, es una gran oportunidad de tener un update, porque hoy, a diferencia de antes, evidentemente hay mucha más información. Recuerdo que en el 2009 hicimos el primer foro de experiencias de APPs en el mundo, y la verdad que nos costaba conseguir expositores cuando yo asumía la presidencia del Seguro Social. Ya veníamos de una intención desde el 2007 que concluyó, como seguramente la mayoría de ustedes saben, en 4 experiencias de contratos de asociación público-privada, los 2 hospitales que se han hecho mención, la experiencia Saloja, ahí está nuestro amigo Marcondes, que tiene una experiencia sumamente valiosa, y la Torre Treca, que bueno, por alguna razón todavía no se implementa. Pero de hecho, como ambos expositores han mencionado, de lo que se trata es definir el propósito. ¿Qué se quiere resolver? Evidentemente no hay fórmulas mágicas, como bien ha explicado el doctor Lobo, no hay evidencias científicas contundentes que acrediten que uno u otro sistema es mejor. Sin embargo, también lo ha mencionado Ignacio, evidentemente ya hay una masa crítica de experiencias internacionales sumamente importante. Él mencionaba que son 290 en el mundo. Evidentemente esa es una cantidad importante. Y se mencionaba también que son 79.000 millones de dólares aproximadamente invertidos en estas asociaciones público-privadas. En el Perú estamos hablando de probablemente ya 160 millones de soles comprometidos, 50 millones en cada uno de los 2 hospitales. El caso de Saló con un monto parecido, ¿me ayudas? 16 millones de dólares. 16 millones de dólares, y la Torre Treca también 60 millones de dólares aproximadamente. Entonces ya es una experiencia valiosa que nos va a permitir tener una curva de experiencia y aprendizaje sobre el tema. Pasamos directamente a los comentarios. Tenemos una mesa muy bien conformada, una mesa de lujo. En primer lugar, la doctora Cecilia Ma, quien desde su rol protagónico de asesora del despacho ministerial está liderando los procesos y estas muy buenas iniciativas del sector salud que nos permitirán evidentemente en el tiempo tener alternativas distintas más allá del tradicional sistema de inversión pública. Y por otro lado tenemos a la distinguida doctora Laura Antovelli, quien tiene por supuesto un enorme prestigio en el mundo académico y además ha sistematizado una experiencia también muy valiosa que debemos valorar, que son los PLAS. Sin más entonces, cedo la palabra a la doctora Ma para que nos pueda brindar sus comentarios por el espacio que crea conveniente. Creo que 10 minutos estaría bien. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por la invitación a hacer comentarios sobre esta presentación. Efectivamente, me ha tocado el desafío de dirigir lo que se llamaría la unidad de alianzas estratégicas con el sector privado. No solamente estamos desarrollando el esfuerzo con asociaciones público-privadas, sino también potenciando lo que es obras por impuesto y todo el marco de la responsabilidad social. Hemos tenido ya desde el Ministerio de Salud 2 roadshows donde se ha presentado la política, y he sido una el 26 de noviembre del año pasado y yo el 17 de febrero de este año, con mucha participación de banqueros y abogados. Eso, como anécdota, estaba yo con el secretario general de Proinversión y me decía: un éxito, Cecilia, la mitad de los que están presentes son banqueros y son abogados. Efectivamente, esto es un desafío mayor porque está muy claro que es una curva de aprendizaje para el país,
Y el segundo tema es que uno tiene que tomar decisiones en políticas públicas, a veces sin la información suficiente, porque la oportunidad de la necesidad de los servicios de salud oportunos y eficientes es corto. Yo estoy segura de que en salud, cuando te tocó tomar la decisión, no tenías todos los datos que quisieras. Esa es parte del desafío. Yo he tenido la suerte de... Hay dos cosas que me han motivado personalmente a trabajar en esto. Uno, que me tocó liderar el equipo que hizo la evaluación ex post del primer hospital público realizado con el marco del SNIP, el Hospital de Ventanilla. Este es un documento público que está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se evidencia, a diferencia de los cuadros que nos ha mostrado Ignacio, el sobrecosto en la inversión pública tradicional en los hospitales supera largamente el 80%. De lo que está especificado en el estudio de factibilidad al expediente técnico aumentan entre 30 y 40%, y del expediente técnico a la obra, hasta cuando finaliza la obra, supera otro 40%. Eso es y hay una metodología, es la evaluación ex post del Hospital de Ventanilla, tenemos todos los datos, y fue todo un desafío porque no había datos de base. La segunda cosa que nos motivó fue que a mí me tocó hacer la evaluación 2 años después de que había iniciado operaciones, en 2010, y en 2 años se había perdido más o menos el 40% de la inversión de los equipos. Estaban inoperativos o en mal estado, o inoperativos y también en mal estado. Entonces, esto indica de que nosotros no podemos tener como política la compra de equipos para mantener el servicio. Y una cosa que no pudimos medir era cuánto se había dejado de atender, pero sí pudimos medir en todos los servicios que tenía este hospital, pero sí pudimos medir que el 40% de los partos que debieron ser atendidos en ese periodo donde no se pudo atender fueron realizados fuera del área de Ventanilla, y se atendían en Miraflores, se atendían en la maternidad Lima, etc. Entonces aquí hay un tema de costo de oportunidad en el servicio que creo que es relevante, porque si tú no tienes el servicio a tiempo en temas de salud, estás en juego la vida. El segundo tema es de que efectivamente nosotros hay una atención muy natural. Nosotros como comité de inversión a cargo de lo que es el manejo de las inversiones en asociación público-privadas en el comité de inversiones del Ministerio de Salud que lidera la doctora Yusti, hemos rechazado varias iniciativas privadas en las cuales el uso de los terrenos libres que tenemos en algunos hospitales querían ser destinados a centros comerciales. Hemos rechazado 3 iniciativas privadas porque la política es desarrollar más y mejores servicios de salud. Así que todas las iniciativas que sean para mejorar servicios, innovar en servicios de salud, son totalmente bienvenidas. Solamente ya habíamos conversado un poco con Ignacio al respecto, dos temas que creo que muy destacables, una presentación muy clara y también la de Félix Lobo, y es algo que no se evidencia, que me gustaría que lo amplíen, es la oportunidad del servicio en el caso de servicios de salud. Es muy distinto disponer de un hospital a menos de 4 horas de camino de una población para atenderse un parto, o en el caso que se requiera una cesárea, versus que no haya ese servicio, porque está un establecimiento pequeño, porque su sala de cirugía no está disponible, porque el equipo de anestesia no funciona, y el desafío de que haya una mayor responsabilidad en el tema de la sociedad operadora, que no sean los constructores tradicionales o los constructores los que tengan la mayor carga de la responsabilidad, sino la empresa operadora de lo que es mantenimiento de infraestructura y los servicios soft que ha mencionado muy bien el doctor Lobo. Entonces, nuestros comentarios principales son que este es un desafío para buscar información. Con la metodología de la evaluación ex post de hospitales tenemos una
una fórmula para recopilar la información sistemáticamente de cuáles son los costos y cuáles son las oportunidades en que se está dando este tema de la disponibilidad del servicio. Lo que nos interesa en el Ministerio de Salud es la disponibilidad del servicio y la oportunidad en el acceso para todos los afiliados al Seguro Integral de Salud, y con el intercambio prestacional a todos los peruanos que tengan, todos van a tener una disponibilidad para atenderse. Y el tema de cómo mejorar los incentivos en el contrato para que sea el más involucrado es la sociedad que opera el servicio, porque con ellos vamos a tratar por los próximos 15 o 20 años, que es el tiempo de las licitaciones. Las licitaciones de operación en Pata Gris del Hospital 2 de Mayo y Sergio Hernández están programadas 4 años para lo que es construcción y equipamiento y 15 años para operación y mantenimiento. El roadshow, donde vamos a mostrar el detalle de todas estas inversiones, porque ya quiero comentarles también una cosa importante, es de que la gran mayoría de los establecimientos de salud que vamos a desarrollar en asociación público-privada van a ser en regiones, y eso puede causar una dificultad política. Ya tenemos conformada, el día de ayer se ha instalado la Comisión Multisectorial de Inversiones en el sector salud, por lo cual el Ministerio de Salud, y esta comisión también la preside la doctora Yusti, el Ministerio de Salud va a liderar la inversión privada en servicios de salud para todos los otros ministerios. Estamos hablando del Ministerio de Trabajo con Salud, se hace una coordinación para evitar diseños de 3 hospitales, 3-1 en la ciudad de Piura, o sea, eso no es viable. Entonces estamos organizando este tipo de coordinación, porque el responsable ante el Estado y el gobierno y la asignación de recursos va a ser esta comisión multisectorial, que va a decir cómo y dónde se van a construir la futura infraestructura pública con financiación y sostenibilidad, con financiación privada en el inicio, pero con sostenibilidad pública. En el marco de la reforma del sector salud, creo que tenemos una oportunidad en que hay un ejecutivo que tiene prioridad en el sector. Ha aumentado con el tema de la reforma, hemos aumentado más de cerca de 2.000 millones de soles para lo que es el sector público, y tenemos las cartas de los gobiernos regionales encargándonos el desarrollo de asociaciones público-privadas al Ministerio de Salud y a Proinversión, con lo cual aumentamos las garantías. Yo creo que para el sector privado y para el sector público hay 3 viabilidades con las que estamos trabajando mucho en estos proyectos: la viabilidad política, el marco de la reforma del sector salud y la política pública en este marco de reforma, la viabilidad financiera, el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, nosotros trabajamos muy de la mano, estamos haciendo por primera vez programaciones multianuales de 15 años, entonces ya se imaginan el desafío que es para el Ministerio de Economía y Finanzas, y la viabilidad técnica apoyados con Proinversión y con todo el soporte que vamos a tener con distintos expertos internacionales. Queremos darles las garantías de que esto va a ser un trabajo muy serio, y por eso también queremos explicar por qué estamos solamente en Pata Gris. Es una de las preguntas que siempre nos hacen. Nosotros estamos en el tema de Pata Gris porque todavía no tenemos en el sector público suficientes protocolos y guías clínicas que hagan menos variable el costo de la atención clínica. Ese es un desafío enorme. Yo también soy presidenta de la comisión sectorial que implementa el Plan Esperanza, y lo que yo me he encontrado es que cada oncólogo tiene una partitura distinta para tratar la leucemia, para tratar el cáncer de próstata, independientemente del estadio que está. Estamos trabajando recién con guías clínicas y protocolos de atención para la atención oncológica con la metodología AGRI.
yo creo que nosotros ya estamos en el momento para ser serios y hacer guías clínicas de clase mundial. Y esto lo estamos haciendo en conjunto con OPS y OMS y ya ha sido validado. En el transcurso de este año vamos a presentar las guías clínicas de la atención de los 7 cánceres que están priorizados para ser financiados por el Fondo Intangible Solidario en Salud, que son cáncer de mama, cáncer gástrico, leucemias, linfomas y oncología pediátrica. Este trabajo creemos que es antes de hacer bata blanca. Bueno, sin más comentarios, quiero agradecerles por la participación y decirles que están las puertas abiertas para compartir experiencias y este medio académico va a permitir desarrollar y hablar y discutir ideas para adquirir mejores prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesantes. Ahora cedemos la palabra a la doctora Antodelli, por favor, para su intervención. Y esa es la primera idea de intención, no es a nivel hospitalario, voy a dirigir mis palabras. Y por eso es un tema un poco tangencial, pero complementario al tema de hoy de gestión hospitalaria. Pero es un tema relevante porque clase y cogestión está ahora en los decretos legislativos nuevos en la reforma de salud, mencionado como una posibilidad de cogestión de las redes integrales de salud. También que los CLAS ahora pueden recibir contratos directos de SIS para reembolsos directos de SIS, de Seguro Integral de Salud, a los CLAS. Entonces, como es un tema bastante importante, agradezco mucho la oportunidad de presentar un poco para que entiende cuál es el esquema, que ahora cubre 30% de todo primer nivel de atención en el Perú, en el primer nivel de atención del MINSA. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué es necesaria la participación en salud? Eficiencia, calidad, calidez y equidad, muy semejantes objetivos de los APPs. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Lo voy a explicar. El modelo de atención primaria antes de 1994, que es el año de inicio de los CLAS, fue básicamente una administración vertical, tradicional público, hacia los servicios de salud, primer nivel de atención y poca relación con las comunidades. A partir de 1994, con un modelo CLAS, se va empoderando a las comunidades con este nuevo modelo, con participación de miembros elegidos de la comunidad, que forma un CLAS conjuntamente con el gerente, que es el director de los centros de salud, digamos, y entre ellos forma un consejo directivo dentro del CLAS. Se crea un plan de salud local, que es la relación entre servicios de salud y CLAS. Hay un contrato de administración compartida que firma entre el director regional de salud y el presidente de CLAS, que es un miembro de la comunidad. Y los cheques, bueno, hay una transferencia de fondos entre público y privado en una cuenta bancaria comercial del CLAS, y esos cheques de esa cuenta están firmados por el tesorero de CLAS, que ellos son miembros de la comunidad, y el gerente del establecimiento de salud, que es el gerente de CLAS. Entonces es una cogestión. A partir de 2003, creo, Dirección Regional de Salud pasa a cargo del gobierno regional. ¿Cómo funciona CLAS? Decide sobre los gastos públicos. Es más transparente y con rendición de cuentas, dos temas importantes. Entonces los fondos pueden venir del público o privado, vamos a ver, a la CLAS, al manejo de CLAS, y ellos selecciona, contrata y supervisa personal de salud, compra equipos y suministros, y hasta
contrata proyectos de infraestructura y los supervisa. ¿Okay? Puede ampliar el centro de salud, pone más ambientes, pone el segundo piso, a veces construye toda una nueva infraestructura con los recursos propios que puede tener, que van ahorrando un poco. Luego puede financiar actividades de promoción de la salud en la comunidad, que son con sus fondos discrecionales, es un aspecto muy importante de CLAS, porque esos fondos generalmente no están presupuestados por MINSA. Entonces, a partir de en 2007, hay una nueva ley de CLAS que tiene una conformación un poco distinta, pero ahora es ley. O sea, CLAS antes no era ley, sino decreto supremo. Y con esa nueva ley se amplía o se democratiza más la participación de la comunidad, con miembros de cada una de las comunidades. Antes eran solamente 6 miembros, pero ahora hay 2 personas de cada comunidad, un líder comunal de gente comunitario, organizaciones sociales de base. Todos ellos son miembros de CLAS ahora, además un representante de la red o microred, un representante del gobierno regional y uno de la municipalidad. O sea, es mucho más amplio, público-privado en la CLAS. Igual tiene su consejo directivo. También otro miembro personal de salud es miembro. Y ahora tiene un convenio de cogestión tripartita firmado con la DERESA, la municipalidad y la CLAS. Pero igual estas definiciones y roles no están bien definidos en la relación con la comunidad, en los servicios de salud en la comunidad, tampoco con la municipalidad. Entonces, pero ¿cómo participa la comunidad? Cogestiona recursos públicos, recursos propios, que son los reembolsos en CIS, también recursos privados que pueden ser donados, donaciones, legados. Cogestiona los recursos humanos, es un aspecto clave. Contrata personal, con decreto ley 728 del sector privado. Hacen control de calidad de personal, supervisa las actividades de cumplimiento, evalúa la gestión. También movilizan recursos desde la municipalidad, otras instancias públicas y privadas. En nuestros proyectos en Huánuco hemos visto que los CLAS palanquea hasta 3 millones, 4 millones de dólares en 17 distritos. En 2 años. Formas de participación social en CLAS hacen ayuda con el diagnóstico, planificación, monitoreo del plan de salud local, apoyan actividades preventivas promocionales, promueven la población, que la población vaya al establecimiento conversando, ¿no?, con sus pares en la comunidad, ayudan a resolver quejas. La gente habla con miembros de CLAS va al personal de salud para transmitir sus insatisfacciones para que pueda resolver y mejorar la atención. También coordina con, con las comunidades y coordina con los niveles más altos. También se preocupa del mantenimiento y seguridad del establecimiento de salud, porque están ahí localmente, ¿no? Ese es el tema importante, que están ahí en el nivel local y no están sentados en una oficina lejana. Uno de los temas más importantes es que informa a la población sobre las finanzas del establecimiento de salud, y así es un factor importante de rendición de cuentas. Se rinden cuentas hacia la comunidad, además de hacia las autoridades públicos que están proporcionando los fondos. Entonces, CLAS ahora, como empezó en 94, se puede notar que fue expandiendo enormemente, especialmente a partir de 1999, cuando empezó a hacer CLAS agregados. Antes hubo un establecimiento y un CLAS, y luego a partir de esa fecha permitió que había
una red de establecimientos de salud administrados por un solo clase. Así que eso permitió una expansión muy rápida hasta el 2002, cuando las autoridades de salud en ese momento puso un paro, un pare en la expansión, y desde ahí mantiene ese nivel de clase. Entonces, esos son temas políticos y de la historia, y esperamos que a partir de esta fecha, con los decretos legislativos, sigue en auge, especialmente con mayor entendimiento de cómo son clases y mayor apoyo que se espera que viene del sector público. Entonces, como mencioné, esta ley 29124 de 2007 y su reglamento. Entonces, las fortalezas de clase están generalmente en el aspecto administrativo. Puede acceder a fondos públicos no solamente del sector MINSA, sino de municipalidades, de la municipalidad distrital. Puede recibir donaciones del sector privado, nacional y internacional. Y también puede entrar en convenios de prepago. O sea, tiene una legislación, una capacidad muy flexible para la gestión local de un servicio público de primer nivel de atención. También ese modelo de cogestión es muy apta para uso en el sector de educación. Por ejemplo, en una cogestión local con APAFAS y de la comunidad para la administración de escuelas rurales. Y hay una experiencia de eso en los años 1990 en Perú, que fue un poco aplastado rápidamente por el gremio de profesores. Igualmente puede mencionar que el gremio médico es uno de los opositores más fuertes de clase. Entonces, por eso es una de las razones que no se ha seguido expandiendo a partir de 2002. Bueno, también con esa flexibilidad de manejo puede dar mayores incentivos. El tipo de contrato de 728 del sector privado da muchos beneficios a los trabajadores, y bueno, eso funciona siempre y cuando los niveles remunerativos son homogéneos, que no es el caso con clase, porque ahora los médicos están pagados significativamente menos en los clases que en los no clases, a pesar de la ley reciente que homologa los pagos de médicos. Pero la realidad es que los clases son más eficientes, y voy a mostrar algunos datos. Equidad es otro aspecto importante, porque la comunidad puede identificar quiénes son las personas más alejadas que no reciben atención y asegura que ellos entran. Calidad de atención, como mencioné, y la efectividad. Aquí están distribuidos, y se puede mencionar que en los centros de salud rural, y son 52% de los establecimientos son clases en los centros de salud rural. Son bastante extendidos en el país. En los centros de salud urbanos, 41%, un poco menos en los puestos de salud. ¿Qué evidencia tenemos? Aquí viendo los CLAS versus los no CLAS. Se ve el azul. Los CLAS atienden hasta el doble o triple número de pacientes bajo seguro integral de salud de atenciones de niños de 0 a 4 años. Entonces, son controles de salud en CIS. ¿Y cómo podemos explicar eso en el contexto que hay un promedio casi igual de médicos en esos diferentes tipos de establecimientos? O sea, con igual número de médicos o hasta un poco menos, atienden el doble o triple número de pacientes. Eso se llama eficiencia.
O sea, un ejemplo de recursos humanos antes y después de la constitución de UNCLAS en Churubamba, que es uno de los municipios más pobres en el país, en Huánuco, se aumentó de 45 a 69 recursos humanos en el distrito por diferentes fuentes y financiamientos, especialmente de la municipalidad que puso dinero para eso. También todas las gestiones de CLAS en los 2 años de existencia de UNCLAS, con todas las inversiones que ha puesto la municipalidad, que antes tenía fondos, todos los municipios tienen fondos, no saben en qué invertir. Entonces no estamos considerando la municipalidad como fuente importante de inversión en salud. Y con todas esas inversiones han hecho todos esos que usted puede ver en la lista. Otro pequeño slide que quería mostrar, la raya sólida son 28 CLAS versus el guión 77 no CLAS. En un estudio, o sea, un proyecto de USAID de calidad, en la cual han hecho capacitaciones a personal de salud para mejorar la calidad. Entonces, ellos no han considerado si es CLAS o no CLAS, o sea, simplemente han hecho una inversión, ¿no? Una capacitación en todos, pero viendo los resultados, pero yo les pedí que por favor me dan los resultados de calidad en los procesos. Han hecho una calificación de procesos clínicos en esos establecimientos. Y viendo los mejoramientos, ¿no? CLAS versus no CLAS, se ve que CLAS fue mejor antes de la intervención y mejoró más, ¿no? Que los no CLAS. Se aprovechó más de la inversión. ¿Por qué es así? Tendría que ver. Bueno, aquí, porque no tengo mucho más tiempo, quería mencionar hay link a un documento, en una publicación de la OMS que habla mucho más de CLAS en detalle con su historia y varios aspectos de su desarrollo político. Muchas gracias.